El Ministerio de Educación y la Fundación Sergio Páez Andrade declararon esta semana a Zipacate, Escuintla, como municipios digitales por medio de una iniciativa que ha permitido que 11 centros educativos de ambas localidades cuenten con equipo de cómputo para los estudiantes y la conectividad necesaria para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo, como Marinés refería en la introducción, en esta época de pandemia que ha obligado a la suspensión de clases presenciales. Para conocer cómo avanza este proyecto y los beneficios que esto está reportando, hemos convocado al licenciado Salvador Páez, director de la Fundación Sergio Páez Andrade, FUNCEPA, a quien le damos el agradecimiento, las gracias por acompañarnos y haber aceptado esta comunicación. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Marinés. Buenas noches, licenciado Páez, qué gusto tenerlo con nosotros. Pues si nos puede empezar poniendo en contexto un poco acerca de esta iniciativa de los municipios digitales y el impacto que ya pues están teniendo en la educación de los niños, que como bien decíamos es relevante en el contexto que estamos atravesando de la pandemia. Claro que sí, pues esta semana inauguramos nuestro tercer municipio digital y lo que eso quiere decir es que absolutamente todas las escuelas de ese municipio ahora cuentan con un laboratorio de tecnología, cuentan con docentes capacitados y que dichos laboratorios además cuentan con conectividad al Internet. Licenciado Páez, ¿esto implicaría que los menores deban asistir a los centros educativos para poder tener accesibilidad a la tecnología? Sí, lo vemos como parte de ese regreso a clases seguro y empezando a prepararnos para ese regreso a clases de los estudiantes. Esperamos que, pues ojalá muy pronto Guatemala, el semáforo logre llegar a un nivel donde pues sea aceptable y se disminuya el riesgo para poder regresar a las escuelas, pero ciertamente anhelamos nosotros como fundación, pero ciertamente quienes más anhelan ese regreso a las clases son los niños. Para ellos las escuelas son ese segundo hogar y creo que es momento de regresar a clases, obviamente en aquellos municipios donde sea seguro y tomando todas las debidas precauciones. Licenciado Páez, digamos, usted mencionaba que eran 3 municipios los que están dentro de esta iniciativa de municipios digitales, digamos, ¿han tomado bajo algún criterio estos municipios para empezar esta iniciativa? Digamos, ¿por qué han decidido empezar esto en estos determinados municipios? Claro, no, es una excelente pregunta y tal vez lo que resaltaría es que esto es producto de trabajo en equipo. No sería posible solo una fundación o solo un ministro o solo un alcalde o solo una empresa. En este caso, ha sido esa conjugación de las cuatro partes, Ministerio de Educación, la Alcaldía de Zipacate, en este caso el donativo de Ingenio Magdalena, y el apoyo y ejecución por parte de la Fundación Sergio Páez FUNCEPA. Así que contestando la pregunta, ¿por qué estos municipios? Pues porque se encontró por un lado a un alcalde que estaba dispuesto a hacer los remozamientos de las escuelas públicas que serían necesarios para poder recibir el equipamiento. Encontramos docentes que estaban anuentes a recibir las capacitaciones, pero además, muy importante, encontramos una empresa que estuviese dispuesta a hacer el donativo necesario para poder llevar ese equipo a las aulas de clase. Licenciado Páez, usted habla precisamente de pues estrategias público-privadas que están contribuyendo a enfrentar problemáticas concretas de la educación de nuestra niñez. En este caso concreto del esfuerzo de hacer a los municipios digitales, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes y los retos que hay para poder ir ampliando el programa? Estamos hablando de 340 municipios en el país. Así es, Cristian, sí, como nos gusta decir a nosotros, llevamos 3, nos quedan 337, así que tal vez ese sería el primer mensaje, es ojalá que podamos sumar a muchos otros actores a esta iniciativa
para poder ir equipando y logrando municipios digitales, y lo vamos a lograr uno a la vez conforme podamos ir sumando esas voluntades y sumando a esos actores a esta importante iniciativa. ¿Qué más hemos aprendido? Pues hemos aprendido ese valor de trabajar en conjunto. Nuevamente, no sería posible si aquí hubiese un protagonismo de alguno de los actores o alguien que, ¿verdad?, no quisiera trabajar con alguien más. Aquí lo que se logró fue trabajar de la mano a favor de la niñez, a favor de la educación, y para mí ese es el principal aprendizaje. Deberíamos los guatemaltecos, creo yo, trabajar alrededor de esas cosas en las que estamos de acuerdo, trabajar en esas cosas que son tan importantes para nuestro futuro, y creo que el producto que hemos logrado demuestra las grandes cosas que podemos alcanzar cuando trabajamos en conjunto. Licenciado Páez, hablando un poco también acerca de esta coordinación interinstitucional, digamos, que ha existido para llevar a cabo esto y que todo esto sea posible, digamos, ¿qué empresas e instituciones también públicas? Usted ya hacía mención al Ministerio de Educación, por ejemplo, no sé si las municipalidades, también los alcaldes, usted también ya mencionaba que han tenido un rol importante, digamos, ¿cómo ha funcionado esta coordinación interinstitucional? Pues realmente creo que cuando existe esa voluntad de los actores y ponemos en el centro el futuro de nuestro país y ponemos en el centro, particularmente en este caso, la niñez guatemalteca, ha sido relativamente fácil convocar a los actores, ha sido fácil trabajar de la mano, pero sí debo reconocer que es importante y que no necesariamente todos los alcaldes de este país lastimosamente tengan esa misma voluntad, esa misma visión de invertir los recursos de la comunidad en remozar las escuelas, en ofrecer esos ambientes de clase dignos. Contamos también afortunadamente con una ministra de Educación que está muy comprometida con la tecnología y la calidad educativa que puede ser lograda a través del apalancamiento de esa tecnología. Así que afortunadamente se conjugan varios factores a favor del resultado que hoy estamos viendo con ese tercer municipio digital. Licenciado Páez, usted mencionó también como actor central de estos procesos a las autoridades locales. ¿Cómo motivar, cómo encantar a los alcaldes para que se incorporen a este tipo de esfuerzos que al final terminan beneficiando a la niñez de sus municipios? ¿Cómo involucrarlos y cómo atraerlos a esta estrategia? Bueno, gracias, Cristian. Creo que lo primero, ojalá que se inspiren con estos ejemplos, con estos primeros 3 casos de éxito que ya se tienen, y que busquen emular estos casos de éxito. Por un lado, por el otro lado, ojalá que también la ciudadanía motive a esos líderes municipales a abrazar y perseguir este tipo de iniciativas, porque realmente creo que tienen un poder transformacional muy importante, y la ciudadanía también tiene pues un rol que jugar en todo esto, buscando ese mejoramiento de las escuelas y esa transformación digital. Ahora, licenciado Páez, hablando un poco acerca de las condiciones de las escuelas y del regreso a clases seguro también, digamos, limita de alguna forma esta colaboración, digamos, con tecnología, porque al inicio, en la introducción del programa, justo hablábamos de las condiciones físicas de las escuelas que de cierta forma han estado limitando el regreso a clase de los estudiantes, digamos. ¿Ha sido eso también un desafío para poder tener acceso de estos niños a esta tecnología y a esta iniciativa que ustedes están llevando a cabo? Bueno, nuevamente creo que por eso la importancia de conjugar la voluntad de todas estas partes, y tuvimos la buena fortuna en Zipacate de un alcalde que estaba muy comprometido con justamente ese remozamiento y ese regreso a clase seguro. Así que las escuelas lucen muy bien. Fuimos a 2 de estas escuelas durante el proceso de inauguración, y realmente es de felicitar esa labor.
Nos mostraron algunas fotografías, nos comentaron cómo eran las escuelas antes del remozamiento y realmente se ve una transformación muy importante y nos gusta pensar como fundación que de alguna manera pues las computadoras fueron esa guinda y ese aliciente que motivó a la comunidad de Zipacate a perseguir ese remozamiento de las escuelas para que estuviesen listas para recibir de vuelta a los niños. El otro tema que mencionaría es que ciertamente hemos también como fundación invertido de manera importante en el regreso a clases seguro, un programa donde hemos dotado a más de 17,000 escuelas de Guatemala con pues los materiales desinfectantes, con los insumos necesarios, con los afiches, con la información de qué quiere decir un regreso a clases seguro, cómo se tiene que desinfectar el aula, en fin, con todos los materiales que son necesarios para garantizar ese regreso a clases seguro, combinado con, dicho sea de paso, muy importante, mascarillas para los alumnos, para que obviamente todos podamos, en el momento que sea el momento oportuno por el semáforo, regresar a las aulas de una manera segura. Licenciado Páez, Funcepa con este modelo de municipios seguros ha planteado ya la interacción de 4 actores, el gobierno central a través del Ministerio de Educación, los gobiernos locales a través de las alcaldías, obviamente el tema de las empresas y no sé si están involucrando a organización comunitaria para poder también pues hacer exitoso el modelo. Efectivamente, y realmente se siente esa participación de la comunidad en cada una de estas inauguraciones que he tenido pues, realmente la dicha de poder asistir a lo largo de todos estos años. La participación de la comunidad es extremadamente palpable, la comunidad además muy agradecida y volcada de lleno porque entienden la importancia de la educación y la importancia de un esfuerzo como este para al final incidir en esa calidad educativa a la cual tienen acceso los niños y niñas de Guatemala. Licenciado Páez, digamos, el trabajo que ha venido haciendo la Fundación, como usted mencionaba, es de años ya. Digamos, ¿cómo lograr mantener estos planes y estas ayudas a largo plazo para que, por ejemplo, este tipo de modelo siga funcionando a pesar de que haya un cambio de gobierno? Digamos, ¿cómo mantener la función del modelo más a largo plazo a pesar de que pueda existir un cambio de autoridades? Gracias, Marinés. Creo que es una pregunta muy importante y al final nosotros como fundación somos una entidad obviamente apolítica, somos una entidad que ha trabajado pues ya con una multitud de gobiernos, muchos, lastimosamente, muchos más ministros de educación que gobiernos, además por la rotación que han tenido los ministros a lo largo de los años. Pero creo que el compromiso es ese, el compromiso son los niños y finalmente, y diría afortunadamente, hemos logrado que pues todos los gobiernos y todos los ministros hayan entendido el valor de esta propuesta y al final lo genuino de nuestro interés de buscar una mejora en la educación en Guatemala. Y al final quienes se llevan las palmas pues son esas autoridades, esos ministros, esos alcaldes que están inaugurando estas escuelas. Así que diría yo, por un lado, la continuidad depende de seguir gozando de esa buena voluntad de las distintas autoridades, pero también depende de seguir contando con el apoyo de empresas como Ingenio Magdalena y ojalá muchos futuros donantes para poder seguir logrando un municipio digital a la vez y logrando cada vez más municipios en menos tiempo. Licenciado, y precisamente para hablar de cómo motivar también al sector privado a poder invertir en la niñez a través de la educación digital, como fundación, ¿cuáles son las recomendaciones o cuál es la estrategia a seguir si hay alguna empresa
algún empresario que nos ve interesado en adherirse a esta estrategia y poder hacer la inversión en un municipio más hasta llegar a los 340. Ahí tal vez la invitación a cualquier empresa que tenga este tipo de interés, ojalá que en aquellos municipios donde tengan operaciones y que quieran incidir en esa mejora de la calidad de vida de la comunidad y en esa transformación de oportunidades para los chicos de esa comunidad, que se acerquen con nosotros como fundación a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página de internet, funcepa.org, o las distintas redes sociales de la fundación. Pues será un gusto tener esta conversación y nuevamente ojalá que podamos entusiasmarlos, podamos inspirarlos a través de los resultados que ya hemos venido logrando para lograr cada vez más municipios digitales. Licenciado Páez, parte, digamos, de este programa de poder llevar más municipios digitales es también la capacitación de docentes, ¿verdad?, en conjunto con el Ministerio de Educación. Digamos, esa capacitación también en qué consiste, sin duda alguna, que es pues bastante, que es muy valiosa también para los docentes que apoyan las escuelas a lo interior del país. Excelente, excelente pregunta, y tal vez ahí quisiera hacer una pausa para reconocer la labor de esos docentes de nuestro país. Realmente el trabajo que hacen los maestros es un trabajo importantísimo, es un trabajo arduo, y realmente cuando uno interactúa con esos maestros uno sabe pues el corazón que le meten, porque saben que tienen pues ese futuro de esa niñez en sus manos. Así que reconocer la labor de los docentes, y en ese sentido, pues para nosotros también ha sido muy, muy grato esa oportunidad de trabajar de la mano con los docentes en estas capacitaciones. Hemos capacitado a la fecha más de 90,000 maestros de nuestro país. Es un número realmente impresionante. Casi el 60% de todos los docentes de educación pública de Guatemala han pasado por uno o más cursos de la fundación, y me han sorprendido, como digo, muy gratamente por el esmero que le ponen, por las ganas que le ponen. Tienen ese apetito de superación personal, saben el valor de estas capacitaciones, y no solo acuden a ellas, sino que acuden a ellas con entusiasmo para aprender y superarse como maestros. Así que nuevamente mi reconocimiento para ellos. Licenciado, ¿han ustedes identificado cómo puede la digitalización convertirse en un incentivo para el retorno a clases? Hay que tener en cuenta que algunos menores han iniciado su educación primaria en las actuales condiciones, y será un reto llevarlos a las aulas, y cómo este planteamiento de poder facilitar la tecnología en el aula puede ser un incentivo para ir precisamente al aula presencial. Absolutamente, y nos hemos dado cuenta a lo largo de esas 1,700 escuelas públicas que hemos equipado con tecnología a la fecha, que la tecnología se vuelve un incentivo para acudir a la escuela, es una especie de atractivo para los alumnos, el hecho de poder acudir a una escuela que tenga tecnología. Así que desde ese punto de vista, no lo dudo, creo que los estudiantes guatemaltecos, con o sin tecnología, tal vez lo diría así, añoran regresar a las clases. Aún aquellos que quizá nunca han acudido a un aula de clases, pues quizá tienen un hermano o hermana mayor que les ha comentado lo que es esa experiencia, y diría yo que ciertamente es un elemento central de su desarrollo como niños. Es la socialización, es ese contacto con sus pares, ese contacto con otros adultos, le hace sus maestros. Así que para mí, yo no dudo que eventualmente habrá alguno que otro que no quiera regresar a clases, pero esperaría que la gran mayoría añore regresar a clases, y ese ha sido el sentimiento que escuchamos
en las escuelas de Zipacate y los alumnos con los que tuvimos oportunidad de interactuar, si bien no muchos por el tema de distanciamiento y los distintos protocolos, pero los que acudieron al evento de inauguración pues expresaban ese deseo de volver a clases, ojalá lo más pronto posible, siempre y cuando se pueda hacer de manera segura. Licenciado Páez, para involucrarse, digamos, también en este tipo de labor que ustedes hacen, a veces pues tampoco, digamos, la ayuda de la iniciativa privada ha sido vital para las donaciones de este equipo. Sin embargo, ¿qué otras formas ofrece también FUNCEPA para involucrarse? No sé, algún tipo de voluntariado, algo, digamos, en lo que los ciudadanos también puedan aportar sin necesariamente ser una empresa que pueda donar estos grandes equipos, por ejemplo. Absolutamente, y diría yo que como FUNCEPA nos gusta pensar que somos una plataforma abierta y que estamos aquí para aglutinarnos a todos detrás de este objetivo y de este propósito de apalancar la tecnología para mejorar la calidad educativa. Y desde ese punto de vista, nuestras puertas están totalmente abiertas. Recibimos todos los días ofrecimientos de apoyo de distintos tipos, desde obviamente el trabajo que hacen las comunidades y las juntas de padres en las escuelas, desde cuidar los equipos hasta ¿verdad? Ofrecer estos eventos de inauguración y todo lo demás que se hace. Pero yo diría que cada quien tiene distintas habilidades y distintas capacidades, y si tienen ese deseo y ese interés de apoyar y aportar, pues nuestras puertas están abiertas. Nos encantaría escuchar sus ideas, nos encantaría aprender también de qué cosas podemos hacer diferente, cómo podemos seguir mejorando, y ojalá pues sumar fuerzas, porque creo que unidos somos mucho más fuertes los guatemaltecos, y sé que unidos vamos a poder llegar mucho más lejos. Licenciado, dentro del modelo que están implementando, ¿qué papel juega la actualización? Teniendo en cuenta que los equipos necesitan constantemente esa actualización, ¿hay algún plan de seguimiento a los municipios que ya fueron implementados y equipados con el hardware para poder irles actualizando el software? Cuéntenos un poco de cómo ven la sostenibilidad de estos municipios digitales a futuro. Es una también excelente pregunta, porque obviamente queremos que esto sea, una vez una escuela sea transformada, una vez un municipio es transformado, queremos que esa transformación no solo sea permanente, sino que sea una transformación que va creciendo cada vez y que no sea estática. Y en ese sentido, por un lado, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento de los equipos cuando es necesario, pero también pues esa actualización de equipos, y ojalá que a futuro inclusive actualización con pues nuevas tecnologías conforme van surgiendo. Y en ese sentido, para nosotros quizá lo interesante y lo importante aquí es generar suficiente tracción con todo lo que se está logrando en esta primera etapa como fundación, para que ya sea la comunidad educativa, el Ministerio de Educación, la alcaldía correspondiente, que se puedan ir buscando esos esquemas justamente que nos aseguren no solo que se mantiene en el tiempo, sino que ojalá sea un programa que va creciendo y actualizándose conforme la tecnología se va actualizando. Licenciado Páez, pues ya para finalizar, su mensaje, sus conclusiones y su invitación, sobre todo para que realmente logremos llevar pues este tipo de educación a los 337 municipios restantes. Pues creo que tal vez mi reflexión alrededor de la importancia de la educación en primera instancia, creo que es una apuesta quizá la más importante que tenemos que hacer como país. Y en ese sentido también decir que pues cuando caminamos solos tal vez caminamos más rápido, pero cuando caminamos unidos, al final llegamos más lejos. Y en ese sentido estoy convencido que trabajando de la mano, así como logramos hacer en este caso Ministerio de Educación, Ingenio Magdalena, FUNCEPA,
y la alcaldía de Zipacate, siguiendo ese ejemplo de unión, ojalá que podamos alcanzar muchos más municipios y nuevamente nuestras puertas están abiertas para que podamos atender esas iniciativas y esas ideas que nos puedan traer y ojalá que acudan a esta invitación para que podamos juntos equipar esos 337 municipios que hacen falta. Pues muchas gracias, no solo por el esfuerzo que están realizando, sino también por haber aceptado esta comunicación y trasladado ese reto a muchos empresarios, alcaldes y a las comunidades mismas a que se puedan sumar a este esfuerzo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Marinés, un esfuerzo que, como bien refería el licenciado Páez, puede contribuir decididamente al desarrollo nacional. Así es, Cristian, sin duda alguna puede cambiar el rumbo de nuestro país, sobre todo en la situación que estamos viviendo, este tipo de esfuerzos y apoyos que necesita el país, sin duda alguna, pues nos ayudan a avanzar. Y es que la pandemia no solo impone retos de salubridad, sino también en la educación hay importantes retos para ofrecer a nuestros niños y adolescentes más y mejor educación. Muy buenas noches y le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua. El próximo domingo estaremos acá en esta mesa poniendo temas para la discusión y para que usted pueda tener información inmediata y de calidad. Buenas noches.